gobierno posterior caiga en la tentación de invalidarlo, y por otro lado un procedimiento que implica las distintas instituciones del Estado. El Poder Ejecutivo, que es quien va a alcanzar el acuerdo en la mesa, el que sea, todavía, bueno, pues ya se conoce a un 95% cuál va a ser ese acuerdo, es la suma de los acuerdos parciales, al Poder Legislativo, que va a tener que aprobar, si considera, porque La Habana no le obliga, eso va a ser la decisión de los congresistas, la que va a permitir aprobar o rechazar esa ley ordinaria de aprobación del acuerdo final, esa incorporación del acuerdo final de forma transitoria al texto constitucional, y luego la Corte, de forma imperativa, tendrá que pronunciarse, es decir, también el Poder Judicial, en este caso un Poder Judicial especial, el Poder Constitucional, regulado la Constitución colombiana, pues tendrá que pronunciarse. Difícilmente se puede calificar de golpe de Estado un procedimiento jurídico que implica la intervención y aprobación de los tres poderes del Estado, y que basta con que uno solo de ellos lo rechace para que no se apruebe ese mecanismo. Y luego, evidentemente, pues se recurren a figuras contempladas en el derecho internacional propias de la solución de conflictos armados. El acuerdo especial, que está contemplado no solamente en el artículo 3 común de las Convenciones de Ginebra, sino también en los artículos 6 de los 3 primeros convenios y el artículo 7 del 4º convenio de Ginebra, la declaración unilateral del Estado, que es un mecanismo contemplado en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, y luego una solicitud que se hará al Consejo de Seguridad, que se ha utilizado en más procesos de paz, sí, en el de Mali, por ejemplo, recientemente, en el año 2000, en marzo del 2015, donde se le solicita al Consejo de Seguridad, que digamos que es el órgano con mayor imperio en el ordenamiento jurídico internacional, que haga suya esa resolución, la incorpore a un texto propio de ese convenio. Es decir, lo que se trata es ni más ni menos de garantizar pues un principio fundamental del derecho, que es el pacta sunt servanda. Lo que se pacta se cumple. A nadie se le obliga a pactar nada, pero una vez pactado se cumple. ¿Cuándo se pactará? Pues no cuando lo decida el presidente Santos, cuando lo decida el Ejecutivo, el presidente Santos, cuando lo decida el Congreso de la República y cuando lo decida también la Corte Constitucional, nada más y nada menos. Se puede considerar que este acuerdo es enrevesado, complejo, santanderiano. Ahora, es un golpe de Estado bajo ningún concepto, es un mecanismo absolutamente respetuoso con todos los poderes del Estado. Y insisto en lo que he dicho antes, ¿quién se imaginaría hace 4 años, no digo 40, que las FARC iban a optar, no solamente a aceptar, porque las FARC han defendido este procedimiento desde el primer momento, iban a optar por un mecanismo que contara con el beneplácito y la necesaria participación de todos los poderes del Estado? Eso era inimaginable. ¿Qué demuestra eso? Pues una voluntad irrenunciable, inclaudicable de las FARC de abandonar la lucha armada y, obviamente, unas garantías del Estado que erradiquen por siempre la violencia del juego político, pues convertirse en una fuerza política, pues que no le ocurra, obviamente, lo que ocurrió con la Unión Patriótica, que no sea exterminada simplemente por el ejercicio del derecho a opositar, a ser oposición política, ¿no? ¿Usted por qué dice que es un golpe de Estado de la Constitución? Un golpe de Estado permanente. Dice la usted, expresión que utilicé en una columna que se hizo muy dura. Es el título de un libro de François Mitterrand, que Enrique Santiago conoce mucho mejor que yo. Pero quisiera decir lo siguiente. ¿Usted cree que...? ¿Por qué? Bueno, sí. No. Usted también ha vivido mucho tiempo en Francia. Yo sé. Presidente socialista. No, pero yo sé porque él es de izquierda y usted no. Es lo que está diciendo. Somos demócratas todos. Bueno, a ver. Se dice, y aquí se ha repetido, se dice y aquí se ha repetido, que por primera vez las FARC aceptan el ordenamiento jurídico político del país. Eso no es cierto. En el año 86, las FARC concurrieron a elecciones, tenían su propio partido político, no pidieron que les cambiaran el régimen electoral, no pidieron curules a dedo, ni siquiera que le ampliaran el número de curules, y ojo, les fue muy bien electoralmente. El señor Iván Márquez... Pero no eran las FARC.
FARC, era la Unión Patriótica, y además es que decir eso es muy peligroso, porque entonces eso de alguna forma justifica el exterminio que ocurrió, porque claro, llegamos a la combinación de las formas de lucha. Vamos por parte, y si quiere hablamos del exterminio. Decir que la Unión Patriótica no era un partido producto de un proceso de paz, patrocinado, promovido por las FARC, eso sí es negar, negar la luz del día, doctor. Les fue muy bien. Eligieron 17 congresistas sin cambiar el régimen político, sin que les dieran curules a dedo. Es más, Iván Márquez se posesionó como representante a la Cámara y actuó como representante a la Cámara con 16 compañeros más de él. En este momento... Pero ¿qué pasó, Mantico? ¿Pero qué pasó después? ¿Tiene que contar la otra parte? Dije, para que no revolvamos todas las cosas, ahora tratamos el tema del exterminio de la OP, el genocidio. El genocidio. Y quiénes lo cometieron y por qué el Estado colombiano no ha actuado. Pero no revolvamos los temas. Hoy en día, las FARC aceptan parcialmente el ordenamiento jurídico del país, lo que creen que les conviene. Aceptan las decisiones de la Corte Constitucional en relación con el mecanismo de refrendación, con el plebiscito, pero no aceptan a la Corte Suprema de Justicia, a los tribunales y juzgados del país en materia penal, a la misma Procuraduría General de la Nación en materia disciplinaria, a la Contraloría en el ejercicio de sus funciones cuando establece responsabilidad fiscal, porque pidieron, y usted los asesoró muy bien en eso, que se creara una jurisdicción especial de paz, porque no se reconoce la autoridad de la jurisdicción colombiana. Para lo relacionado con el conflicto, no para materias de convivencia ordinaria, como ocurre en todos los procesos de paz. Por otra parte, como hizo el Estado, por ejemplo, con la supuesta desmovilización de las autodefensas en el año 2005, que creó una jurisdicción especial, el presidente Uribe, a través de la ley 975, porque, según siguiendo ese razonamiento, pues parece ser que el presidente Uribe tampoco le daba mucha confianza a la Corte Suprema de Justicia y decidió crear unos tribunales a proceso. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que a la finalización de cualquier conflicto armado, tal y como se establecen las normas internacionales, pues son de aplicación unas normas específicas que deben aplicar un derecho específico. Es decir, la ley de víctimas, la 1448, estableció por ley, aprobado por las cámaras, que en Colombia había un conflicto armado interno. Eso es una decisión legal. Claro, a partir de ahí eso implica otra serie de consecuencias. La principal de ellas es que para acabar con el conflicto armado interno hay que recurrir a las normas previstas en el derecho universal para solucionar los conflictos armados internos, que es el derecho internacional humanitario. Y ahí se contemplan, entre otras cosas, esas jurisdicciones especiales, que es ni más ni menos que lo que se ha hecho. Las FARC no han acordado, en el acuerdo no consta que vaya a desaparecer la Corte Suprema de Justicia, ni va a desaparecer la Procuraduría. Yo espero que la Procuraduría desaparezca en una reforma constitucional por la decisión de los ciudadanos, porque es realmente algo medieval, eso de un órgano que instruye, sanciona y revisa. No parece que sea muy respetuoso con el debido proceso en general, ¿no? Es un caso anómalo, como usted bien sabe, eso no existe en ningún modelo constitucional del mundo. Y véanse las consecuencias trágicas para este país. Pero eso es otra discusión que se abordará más adelante. De momento, en los acuerdos, la Procuraduría, desgraciadamente, no se toca. Y la Corte Constitucional, como no puede ser, la Corte Suprema, como no puede ser menos, o el sistema de justicia ordinaria, pues tampoco se toca y seguirá pues zapatero a sus zapatos, atendiendo sus competencias, que serán las normas, garantizar las normas de convivencia del país. Don Enrique, volvemos después de esta pausa, don Enrique y don Jaime. Volvemos aquí, después de esta pausa, no se vayan, estamos en